Con mucho agrado y con mucho placer también he aceptado esta invitación para poder ofrecer algunas reflexiones en torno a esta problemática o esta propuesta que vienen de nuestros pueblos amerindios. Tenía varios temas allí en el tintero. Al final me decidí por este tema que dice Teilhard de Chardin y los pueblos indígenas, una lectura preliminar. Y la idea justamente va en cómo unir diferentes culturas, diferentes pueblos, diferentes pensamientos. Recién la doctora, profesora Margui, nos hablaba de este pensamiento creativo. Más o menos en esa línea también intenta hacer la reflexión nuestra del Instituto de Misionología, una reflexión también particular y una propuesta que quisiera también presentar en este momento. Qué hermoso es el espíritu cuando se eleva adornado con la riqueza de la tierra. Báñate en la materia, hijo del hombre. Sumérgete en ella, allí donde es más impetuosa y más profunda. Lucha en su corriente y bebe sus olas. Ella es quien ha mecido en otro tiempo tu inconsciencia. Es ella quien te llevará hasta Dios. Teilhard de Chardin, Himno del Universo. Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955, 60 años de su partida en este año, es uno de los grandes teólogos del siglo XX que con creatividad buscó releer el misterio cristiano en sintonía con las interpelaciones y búsquedas de varones y mujeres de su tiempo. Paleontólogo, inmerso en un mundo científico, profundo conocedor de otras miradas y acercamientos a la realidad del mundo, propuso una teología integradora, unitiva, capaz de reconciliar las aparentes oposiciones, lo uno y lo múltiple, materia-espíritu, varón-mujer, por la vía de la superación espiritual en Cristo encarnado, presente y transparente en todo lo que existe, materia, humanidad, cosmos. En definitiva, lo humano y el mundo tienen sentido definitivo y último en Cristo. Adquieren consistencia en el espíritu, presente en todo el cosmos. Existe, por tanto, una profunda convergencia entre sentido cósmico y sentido crístico, como planificación de lo humano. Es una de las convicciones teológicas vividas y reflexionadas por Teilhard, que Teilhard comparte como propuesta para un cristianismo más sólido, consistente, dialógico, en una sociedad en constante transformación. A 60 años de su partida, releyendo algunos de sus escritos, la teología de Teilhard es tal vez mejor comprendida hoy que en su época. Muchas de sus intuiciones, provocaciones, metodologías, estilos, caminos a seguir, se han convertido prácticamente en un imperativo para quienes buscamos elaborar hoy una teología creíble, pertinente, creativa, evangélica, que sea buena noticia, como dice el Evangelio de Marcos, y como tal acogida por varones y mujeres que se encuentran en los diversos caminos de la historia y escenarios de la vida. Desde el sur, desde donde vivimos y reflexionamos, y en concreto desde la sensibilidad de los pueblos amerindios, Teilhard de Chardin nos sigue interpelando y animando hoy en nuestros esfuerzos por profundizar y proponer una teología que tenga en cuenta los pilares ancestrales y las expresiones simbólicas de los pueblos indígenas. A manera de introducción, de bastante introducción preliminar, como digo, ofrecemos algunas consideraciones teológicas que esperamos puedan proponer estudios, que puedan hacer estudios más profundos y completos en torno a la figura de este gran teólogo de frontera, cuyos impulsos para las teologías amerindias son creativos y pertinentes. En
Primera consideración, sentido de la consistencia. Contemplar la vida, saborearla, bañarse en sus misterios. Teilhard de Chardin fue un permanente y apasionado buscador de fundamento de la realidad, de la materia, de las cosas del ser humano, del universo. Un pensador riguroso en búsqueda de lo duradero, de lo resistente, o como decía él, de la consistencia, a partir de lo tangible y material. El 15 de agosto de 1950, en la introducción a su libro El corazón de la materia, expresaba a propósito, y cito, «La consistencia, ese ha sido para mí indudablemente el atributo fundamental del ser. Esta aprehensión inicial de lo absoluto bajo la forma de lo tangible». Cierro citación. En efecto, el primado de lo inalterable, de lo irreversible, de la plenitud, de lo último, representa uno de los presupuestos indiscutibles de toda postura humana ante su entorno. El ser humano auténtico es un buscador de lo absoluto, en cuyo proceso escucha y aprende de las diversas miradas y posturas cotidianas y reflexiones académicas. La reflexión, sin embargo, no es suficiente, pues requiere al mismo tiempo un encuentro interior consigo mismo y con aquella realidad última. Es necesario una experiencia espiritual y mística. Teilhard, como buen creyente de familia cristiana, encuentra tal consistencia y la vive en una experiencia espiritual concentrada en el Cristo encarnado, que asume todo lo material y cósmico. Desde la perspectiva de los pueblos amerindios, la consistencia constituye, de hecho, un dato vivido en la experiencia milenaria indígena. No se trata, sin embargo, de una consistencia simplemente teórica o filosófica en cuanto a atributo fundamental del ser, sino de una realidad que integra todas las dimensiones del ser humano en su relación con su entorno y con el misterio absoluto experimentado en sus diversos nombres. Se trata, pues, de una consistencia práctica y vivencial, marcadamente mítico-simbólica, narrativa y comunitaria. Precisamente esta consistencia sustenta la reflexión teológica amerindia. Cito a uno de los grandes teólogos, iniciadores de la teología amerindia en América Latina, Eleazar López. Dice así: la teología india es sumamente concreta, gusta de contemplar la vida, de saborearla, de bañarse en sus misterios. De ella extrae su sabiduría milenaria, es integral. No hay nada que tenga que ver con la vida del pueblo que no sea objeto de la teología india. Cierro citación. De modo que existiría puntos de encuentro entre la postura teológica de Teilhard y las teologías amerindias, en torno a la experiencia de lo consistente a partir de lo concreto, tangible y cósmico, que manifiesta en última instancia una realidad encarnada, preñada de Dios. Hay, sin embargo, diferencias. La teología de Teilhard fue, y es todavía en gran medida, una postura aislada, solitaria, combatida por ciertos sectores, mientras las teologías amerindias expresan la vivencia comunitaria de muchos pueblos indígenas, aunque tampoco son comprendidas. No obstante, el teólogo francés invita a estas teologías a dialogar con las ciencias y las demás disciplinas, a recrear con rigor el misterio cristiano y el propio lenguaje teológico, para ofrecer renovadas propuestas teológicas. Punto 2. Sentido de la convergencia. Corazonar, cosmos interrelacionado, relacionalidad cósmica. La búsqueda de sentido de la plenitud o de la consistencia es un proceso que supone apertura, escucha e inmersión personal en una realidad diversa, fronteriza, que generalmente interpela los propios presupuestos aprehendidos y estilos vividos. Se trata de ponerse en camino, en discusión, con el propósito de dejarse afectar por lo que realmente es lo absoluto y que está siempre más allá de nuestras propias visiones, elucubraciones y codificaciones intelectuales e institucionales. Es un camino ciertamente riesgoso, pero muchas veces necesario para poder crecer interiormente y proponer, a partir de la propia experiencia, un cristianismo reconfigurado, atrayente, espiritual, místico. En el caso de nuestro autor, la vía tradicional aprehendida de vivencia y reflexión de la consistencia, basada en cierta filosofía de contraposición dialéctica de las cosas, no logra responder a sus inquietudes últimas. De allí que logrará superar una visión de la realidad de carácter esencialista por otra más convergente. Dice así Teilhard: y yo fui aprendiendo poco a poco y a mi costa hasta qué punto la consistencia
con la que yo soñaba por entonces es un efecto no de la sustancia, sino de la convergencia. Cierro citación. Este descubrimiento que se convierte en estilo de vida, actitud cotidiana y metodología científica, será el horizonte de vida y comprensión que le permitirá trascender lo tangible y humano para transparentar lo crístico. Es decir, la convergencia otorga sentido, unidad o personalidad al universo, que así se cristifica y difunde. Dice Taylor, aquí, en mi ego, entre comillas pagano, un universo personalizándose por convergencia. Allí, en mi ego cristiano, una persona, la de Cristo, universalizándose por irradiación. Cierro citación. La misión crística supone, pues, la convergencia, que da sentido a la pluralidad sin menoscabar la unidad que es espiritual y que es crística. Este proceso convergente ha de tener en cuenta una clave muy importante de la misma realidad que le permitirá a Taylor avanzar en su propio proyecto evolutivo cósmico, la trama de las cosas o el tejido universal cósmico. Así, por ejemplo, cito, materia y espíritu no son dos cosas, sino dos estados, dos rostros de una misma trama cósmica. Cierro citación. En otras palabras, la convergencia supone la interrelación, una interrelación de convergencia, que considera la realidad interconectada y sostenida por ciertos ejes, fundamentos o hilos mutuamente intercompenetrados. Lo expresado sobre la concepción convergente e interrelacional de la realidad representa sin duda un rasgo común y fundamental en la vivencia y reflexión teológica desde categorías indígenas. A propósito, desde una perspectiva crítica a una cierta visión hegemónica occidental, incluso internalizada en los pueblos indígenas, se ha acuñado la categoría antropológica, que puede ser también teológica, del corazonar, para expresar un proyecto y estilo no solo convergente e integrador de lo diverso, sino también insurgente y descolonizador. En efecto, dice uno de los representantes del corazonar, Patricio Guerrero, antropólogo ecuatoriano, y cito, el corazonar lo que hace es descentrar, desplazar, fracturar la hegemonía de la razón y poner primero algo que el poder negó, el corazón, y dar a la razón afectividad. El corazonar le nutre de afectividad, a fin de que decolonice el carácter perverso, conquistador y colonial que históricamente ha tenido. Cierro citación. En tal sentido, siguiendo las inspiraciones de Teilhard de Chardin, habría que comenzar a corazonar una cierta epistemología teológica heredada, recuperando lo mejor de la tradición cristiana de otros contextos, pero asumiendo los presupuestos sentipensantes y simbólico-narrativos de los pueblos indígenas. Así, por ejemplo, en el caso del mundo andino, la relacionalidad es un rasgo principal de racionalidad, que se expresa en la categoría Pacha, vocablo quechua aymara con muchos significados: tierra, globo terráqueo, mundo, planeta, espacio de la vida, universo, estratificación del cosmos, entre otras acepciones, que incluye el ser humano y el cosmos, pero que en síntesis se podría traducir como cosmos interrelacionado o relacionalidad cósmica, citando a uno de sus autores como Esterman. Otro vocablo andino que expresa ubicación topológica, arriba, abajo, izquierda, derecha, o polaridades complementarias, antes, después, varón, mujer, o dualidades y transiciones y conexiones, es chacana o puente. En el mundo andino, los diferentes elementos complementarios e interrelacionados contribuyen a la conservación del orden cósmico. Es más, cito a Esterman, teológicamente hablando, esta chacana sería la divinidad como principio ordenador y relacionador de Pacha. Y cito a estos autores, yo no soy andino, yo soy chiquitano, hay alguna diferencia, algunas acepciones diferentes, pero en realidad creo que el presupuesto y el horizonte es muy similar. En este sentido, la visión religiosa andina difiere de la concepción teológica occidental, pero requiere todavía estudios más profundos para comprender mejor los alcances de la interrelacionalidad en la vida y reflexión de los pueblos originarios. Es también la provocación que nos hace Taylor. Punto 3.
lo cósmico o lo evolutivo, la creación como realidad vital a ser celebrada. Según Taylor, la realidad misma está sostenida por tres componentes universales estrechamente compenetrados: lo cósmico, lo humano y lo crístico. En otras cartas de 1948 y 1950 señalaba, sin embargo, cito, el conjunto debe estar tejido con 4 hilos, a saber, lo cósmico, lo humano, lo crístico y lo femenino. Cierro citación. De modo que serían 4 los hilos o componentes de la realidad en la que se mueve todo el ser humano. Consideramos estos 4 pilares de la realidad porque tiene mucho que ver en contenido, estructura y simbología con la mentalidad relacional dual de los pueblos indígenas. Para Taylor, lo cósmico en primera instancia tiene su punto de partida en la tierra y concretamente en la materia. Ya desde pequeño nuestro autor sintió aquella pasión por la plenitud, por lo esencial, por lo absoluto, por la consistencia material que la buscó con todo ahínco. A propósito, escribía en 1917, cito, la necesidad de poseer por entero algo absoluto era desde mi infancia el eje de toda mi vida interior. Yo solo era feliz en la posesión o el pensamiento de algún objeto lo más precioso, consistente e inalterable posible. Una vez se trataba de un trozo de metal, otra vez saltando al otro extremo, me complacía en el pensamiento de Dios Espíritu. Cierro citación. Desde la admiración por los metales, como el hierro, duro, pesado, resistente, pasa al incipiente descubrimiento de lo planetario, a través de los minerales, y se detiene por un tiempo en las rocas, en búsqueda de aquel sentido de plenitud. En este proceso despertará nuestro autor a la noción de trama o tejido, en búsqueda de aquel sentido de plenitud, como característica de lo material. Hasta sus 30 años mantiene y desarrolla lo cósmico en estado sólido, sin descuidar lo vegetal y animal, pero luego se iniciará en las grandezas menos tangibles, pero apasionantes de la física. Así llegará a clarificar las 3 columnas de su visión cósmica y bienaventuranzas internas: la materia, la vida y la energía. Estos 3 elementos incendiarios logran, y cito aquí, su salida y su síntesis posibles en un mundo que de la condición fragmentada del cosmos estático se encontraba de repente, por adquisición de una dimensión más, accediendo al estado y la dignidad orgánicas de una cosmogénesis. Es el descubrimiento de la evolución, que para Taylor significará liberación y júbilo. Dice así al respecto: constataba que el dualismo en el que me había mantenido hasta entonces se disipaba como la niebla ante el sol naciente. Cierro citación. Se trataba de una evolución dirigida, es decir, de génesis, que cambiaba radicalmente la búsqueda fundamental de la consistencia de lo estático a lo dinámico, de lo extremadamente simple a la extrema complejidad orgánica. En definitiva, del hierro al espíritu. Resulta interesante apreciar el proceso de búsqueda personal interior vivido por Taylor, con aquellas intuiciones que surgen en su infancia y culmina en la noción compleja de cosmogénesis, es decir, de una realidad en evolución, orgánica y dinámica, marcada por la presencia del espíritu. En sus palabras, y cito, el universo en gravitación se encaminaba hacia el espíritu, como su forma estable en perspectiva. El espíritu, lejos de ser antagonista o antípoda, era el corazón mismo de la tangibilidad a la que yo trataba de llegar. Cierro citación. Desde lo indígena, en aquel dinamismo cósmico tiene mucho que ver con la característica concreta y nomádica de los pueblos originarios, que se expresa en la visión religiosa del cosmos y en el acercamiento respetuoso, celebrativo y simbólico a la realidad circundante. En efecto, citación, la experiencia y la contemplación de la tierra como espacio sagrado, del tiempo de su dimensión cíclica, de la creación como otra realidad que debe ser celebrada y de la fuerza de la naturaleza que garantizan la vida, encuentran su expresión englobante en la cosmovisión contemplativo-rural de los pueblos indígenas y que debe ser revelada y descubierta.
aportes de la Conferencia Episcopal de Bolivia a la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano Santo Domingo, La Paz, 1992. Punto 4. Lo humano o lo convergente. La naturaleza es otro ser existente, como el prójimo. El aumento de la complejidad cósmica como fruto de la cosmogénesis supone para Teilhard una mayor interiorización, es decir, un incremento de psique y de conciencia, dice nuestro autor. Esta conciencia estaría ya presente, aunque de manera muy rudimentaria, en la materia y habría llegado a la autoconciencia del hombre hasta la más elevada formación alcanzada hasta ahora. Cierro citación. En efecto, existe una progresiva evolución en la realidad, que va desde la cosmogénesis, o sea, el devenir del universo material, a la biogénesis, desarrollo de los seres vivos, luego a la noogénesis, surgimiento de la conciencia humana, hasta llegar finalmente a la cristogénesis, conciencia interiorizada y unificadora en el Cristo resucitado. Nos interesa el puesto del ser humano en la noogénesis, pues como decía el mismo Teilhard, y cito, hoy el hombre, o más exactamente lo humano, constituye la base sobre la que se apoya, articula, cohesiona y mueve el edificio entero de mi universo interior. Es a través de la carne, por la vía de la hominización, que se opera la noogénesis. Cierro citación. En otras palabras, el ser humano está llamado a una profunda interiorización, a encargarse del cosmos, es decir, a superar una conciencia meramente individual o social para adquirir una conciencia planetaria. En tal sentido, la noogénesis ha de estar en función de la noósfera, entendida como la envoltura pensante de la Tierra. Eso es la noósfera para Teilhard. El ser humano ha de contribuir al incremento tenaz e irreversible de la cerebración y la conciencia en la superficie de la Tierra. Tal es el sentido de una verdadera hominización, que llegará a su sentido pleno en el punto omega, donde el universo tiene su verdadera consistencia en Cristo. En este proceso, es tarea de la Iglesia y de la teología conciliar, integrar, relacionar lo humano con lo cristiano, lo humano con lo divino. En otras palabras, asumir y vivir realmente el misterio de la encarnación con todas las consecuencias históricos, sociales, culturales y cósmicas. No es posible continuar con la disyuntiva o dicotomía de separar a Dios del ser humano, pues según Teilhard lleva al cisma en la Iglesia. Tampoco se puede echar la culpa a quienes abandonan la Iglesia, porque tal vez no encuentran en ella un espacio humano comunitario. Dice así Teilhard, cristiano y humano tienden a no coincidir por más tiempo. He aquí el gran cisma que amenaza a la Iglesia, que no digan que este cisma es imaginario, y menos aún que toda la culpa la tienen los que se van. Citación de Teilhard. Palabras escritas hace más de 6 décadas, pero de gran actualidad. De allí la necesidad de un nuevo cristianismo que suma lo humano para superarlo. Ahora y siempre el cristianismo, dice Teilhard, por supuesto, un cristianismo, pero un cristianismo reencarnado por segunda vez y como al cuadrado en las energías espirituales de la materia. Justamente el ultracristianismo que nos es necesario en este momento para responder a las exigencias crecientes de lo ultrahumano. Desde la experiencia indígena, particularmente de los pueblos andino aymaras, resulta claro que el ser humano, o jaque, nace o proviene de la Pachamama, o Madre Tierra. Citación. En todo el tiempo y espacio de la Pacha, teniendo además presente siempre a los espíritus protectores junto a la naturaleza, nos dice Calixto Quispe, uno de los colaboradores nuestros del Instituto de Misionología, diácono aymara. En concreto, para el aymara, toda la naturaleza es otro ser existente como el prójimo. La humanidad, la naturaleza y los espíritus son una unidad en la Pacha. Por la relación y el diálogo se convierte en la Pacha, nos dice Calixto Quispe. De allí la noción actual de suma camaña, en aymara, o sumas caucias, en quechua, para expresar aquel buen vivir que significa en realidad un buen convivir con todo el cosmos basado en el principio de la reciprocidad y de la interrelacionalidad. En general, la conciencia planetaria
es una dimensión constitutiva del ser indígena, que vive cotidianamente en el respeto a todo su entorno, a todo lo creado. Por cierto, la provocación de Taylor es profundizar aún más las motivaciones y razones de tal convivencia con la Madre Tierra y el universo, elaborar una ecoteología indígena cristiana y proponerla a nivel universal. No sé si tengo tiempo todavía. Punto 5. Lo crístico o lo céntrico. Jesucristo se hizo carne de tierra y movimiento. La cosmogénesis, después de haberse descubierto, siguiendo su eje principal como biogénesis y luego como no génesis, culmina en la cristogénesis que todo cristiano venera, dice Taylor. En efecto, Cristo, en cuanto punto omega de todo el universo, constituye el punto de convergencia de todo el proceso evolutivo convergente. Representa la superación de lo humano, lo ultrahumano, como hemos dicho antes. En palabras de nuestro autor, cito, sentido cósmico y sentido crístico en mí, dos ejes aparentemente independientes el uno del otro en su nacimiento, y cuya relación convergencia y finalmente identidad de fondo, solo después de mucho tiempo y esfuerzo, he acabado por percibir a través y más allá de lo humano, dice Taylor. Cristo hace posible de manera definitiva el sentido de participación, unidad creativa, convergencia de todo cuanto existe. No ya el ser participado de extraposición y divergencia, sino el ser participado de pleromización y convergencia, textualmente. En efecto, no ya de la causalidad, sino de la unión creadora. Y al mismo tiempo, a mis ojos, dice Taylor, es Cristo quien después de ser cosmizado se absolutiza de alguna manera. Es interesante señalar aquella inmersión de lo divino en lo carnal, que no se limita a asumir la naturaleza humana, sino todo el cosmos. De allí que la encarnación se convierta en cosmización. De igual modo, para continuar el proceso evolutivo comunicativo, transfiguración o transmutación de lo carnal en una increíble energía de irradiación. Así el Cristo cósmico se despliega e irradia como energía, como vitalidad auténtica, como buena noticia por todo el universo. De este modo, el cosmos se convierte en creación. La materia se escritifica y por tanto llega a ser camino de espiritualidad y mística. Se descubre otro espíritu, no ya justo encima de nuestras cabezas, sino transversalmente, como en el horizonte. Así se supera una cierta visión teológica clásica de estilo más extrínseco, dualista y dicotómico, para confluir en una teología de corte más interior, integrador, convergente en lo místico. En América Latina, la religiosa colombiana Laura Montoya Upegui, que fue recientemente declarada santa, la primera santa colombiana, contemporánea de Taylor, seguramente es quien desde su propia experiencia más ha vivido y celebrado la espiritualidad cósmico-crística entre indígenas en medio de la selva. Al respecto, dice ella, textual, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aquí sí, di en el clavo, me dije, pero es necesario enseñarles a las hermanas a buscar a Dios en la naturaleza como lo buscan en el sagrario, pues aunque la presencia de Él es distinta, en las dos partes está y el amor debe ser buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Cierro citación. Desde el punto de vista de las teologías amerindias, sin embargo, aquel horizonte crístico de mucha consistencia, fuerza y convicción creativa propuesta por Taylor, tal vez sea todavía una de las tareas pendientes. Sin duda, la experiencia de Cristo entre los pueblos indígenas es muy rica, variada y creativa, producto de varios siglos de presencia cristiana y muy concreta en el caso de las religiosas fundadas por Laura Montoya. También hay muy buenos estudios históricos, publicación de catecismos, recopilación de narraciones, descripción de celebraciones, pero no existe una cristología indígena fundamental y sistemática, a mi modo de ver. No obstante, hay algunas expresiones que nos pueden ayudar a comprender el misterio de la encarnación en su amplitud teológica, como sucede en el caso de la cosmovisión náhuatl, donde, y cito a un náhuatl, la expresión Jesucristo se encarnó,
se entiende como que Jesucristo se hizo carne de tierra en movimiento, es decir, Tlalnalcayol. Las teologías amerindias, si quieren recuperar las dimensiones relacionales, comunitarias y cósmicas de los pueblos indígenas, probablemente deberán profundizar una cristología trinitaria o una teología trinitaria a partir de la concepción de los padres de la Iglesia, pero en clave de relacionalidad cósmica propia de las tradiciones autóctonas. Algo de esto ya se ha iniciado también en las experiencias del Selam. Ya. Para acabar, lo último es lo femenino, lo unitivo. La esencia de la espiritualidad indígena está en la mujer indígena. Señalaba Taylor la gran influencia de la mujer en su vida, particularmente su madre. Nada se ha desarrollado en mí sino bajo una mirada y una influencia de mujer, dice. Así, a partir de su propia experiencia de vida, llega a una doble convicción. El acceso a la madurez y plenitud espirituales es posible incorporando la riqueza de lo femenino en sus múltiples expresiones, cito textualmente. Al igual que de la luz, oxígeno o vitaminas, ni un hombre, la evidencia cada día más patente, puede prescindir de lo femenino. Cierro citación. B. Es necesario superar dicotomías en la concepción y relación varón-mujer, mujer-varón, profundizando la complementariedad fundamental, textual de Taylor, entre ambos sexos hacia una tercera vía de superación y síntesis en el espíritu, materia-matrix. De este modo, la díada afectiva, relacional varón-mujer, consuma la aparición de la mónada reflexiva, unitiva, que permitirá luego superar las tres dimensiones de la realidad. Y cito, la gradual y grandiosa elaboración de un neocósmico, un ultrahumano y un pancrístico. Es decir, el proceso evolutivo humano cósmico que se realiza plenamente en la cristogénesis, donde Cristo será todo en todas las cosas, es posible mediante la contribución de lo femenino presente y activo en cada varón y mujer. Concluyo aquí. Gracias.